Las funciones. ¿Qué es una función? A la hora de hacer un programa ligeramente grande, existen determinados procesos que pueden concebir. Estos suelen ser realizados repetidas veces a lo largo de la ejecución del programa. Estos procesos se pueden agrupar en una función definida para que no tengamos que repetir una y otra vez ese código en nuestros scripts, sino que simplemente llamaremos a la función y ella se encargará de hacer todo lo que se debe de hacer. Así que podemos ver una función como una serie de instrucciones que englobaremos dentro de un mismo proceso. Este proceso se podrá luego ejecutar desde cualquier otro sitio con solo llamarlo. Las funciones se utilizan constantemente, no solo las que uno escribe, sino también las que están definidas en el sistema, pues todos los lenguajes de programación suelen tener un montón de funciones para realizar procesos habituales, como por ejemplo obtener la hora, imprimir un mensaje en la pantalla o convertir variables de un tipo a otro. En al momento de declarar las funciones, tenemos que ver el lenguaje de programación que utilizamos. Algunas serán diferentes y otras parecidas. Una estructura de la función, la sintaxis sería función como palabra reservada, el nombre de la función, entre paréntesis, las llaves, abrimos y cerramos, y en medio de estas llaves irán las instrucciones de la función. Primero se escribirá la función, como les decía, palabra reservada para este uso. Siguiente de esto se escribirá el nombre de la función, que como los nombres de las variables pueden tener números, letras o algún tipo de carácter adicional, como un guión bajo. A continuación, en medio de los paréntesis irán los parámetros. Se utilizan para mandar valores a las funciones. Una función trabajará con los parámetros para realizar las acciones. Los parámetros serán los valores de entrada que recibirá una función y colocan entre las llaves las distintas instrucciones de la función de las llaves. En el caso de las funciones, no son opcionales. Además, es útil colocarlas siempre como se ve en el ejemplo ya presentado en la estructura, para que se reconozca fácilmente la estructura de estas instrucciones que se engloba en la función. Para llamar a una función que tiene parámetros, se colocará entre paréntesis el valor del parámetro para llamar a la función del ejemplo. Habría que escribir, entonces, el nombre de la función, parámetros, entre paréntesis, punto y coma. Los nombres de las funciones representarán una acción. En principio podemos colocar las funciones en cualquier parte de la página, siempre entre etiquetas script. Claro está. No obstante, existe una limitación a la hora de colocarlas con relación a los lugares desde donde se llame. Las funciones también tienen una entrada y una salida de datos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para entenderlo mejor. Una función que a realizarse una suma de dos números tendría como parámetros a esos dos números. Los dos números son la entrada, así como la salida sería el resultado de la suma de ambos números. Las funciones pueden devolver valores a través de una sentencia o en este caso el return. A continuación, en un ejemplo, nuestro visual. Vamos al ejemplo. Diría, script, como teníamos en el ejemplo. Script. Estos signos. Ok. Entonces ponemos función.
Aquí le pondríamos el nombre. Vamos a poner mi función. Dentro de los parámetros le vamos a dejar así como manera de ejemplo. Las llaves, vamos a poner document.write y entre paréntesis y comillas un mensaje. Esto va bien, manera de ejemplo. Punto y coma. En esta línea, en la línea 2, iría básicamente nuestro bloque de código. Y vemos este ejemplo, cómo funciona correctamente, porque la función está declarada en el mismo bloque que es el script. Otro ejemplo podría ser, si modificamos un parámetro en una función, la variable original que habíamos pasado no cambiaría su valor. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Ponemos función como palabra reservada. Vamos a declarar. Vamos a poner el nombre o acción. Paso por valor. Entre paréntesis mi parámetro. Abro y cierro llaves. Mi parámetro igual a 32. Document write entre paréntesis y comillas. He cambiado el valor a 32. Luego de esto, aquí básicamente nos está diciendo, una función recibe un parámetro que modifica el valor del parámetro asignado. El valor 32 también tenemos una variable que indicaremos que iniciamos a 5 y posteriormente la llamamos a la función pasándole esta variable como un parámetro. Entonces vamos a ponerle la variable, mi variable igual a 5. Paso paso mi valor entre paréntesis mi variable, que es el número. Bajo de esto, document.write entre paréntesis y comillas
el valor de mi variable es 5. Ya. Entonces, como les decía, dentro de esta función modificamos el valor del parámetro, que vendría siendo este, por el valor de la variable original. Cambiando el valor, pero con los parámetros no se modifica el valor original de las variables. Este no cambiará el valor. De este modo, al ejecutar la función, al imprimir en la pantalla el valor de mi variable, se imprimirá el número 5, que es el valor original de la variable en lugar del 32, que es el valor que actualizamos. Otro ejemplo acerca de funciones. Vamos a poner que al verificar una mayoría de edad, le vamos a cambiar esta parte y el nombre. Le vamos a poner verificar mayoría de edad. Como el nombre, en los parámetros va a ser la acción, que es la edad. Vamos a poner un if y entre paréntesis, edad mayor o igual a 18. O igual a 18. Abro y cierro llaves. Estas funciones van a ser con retorno. Para esto ponemos la palabra return, que nos devolverá un valor verdadero o falso. True, verdadero. Y aquí pondremos un else. Paréntesis. Return. Un valor falso. Un resultado falso. Coma. Aquí van los valores que quiero retornar. Todo esto serían los valores que nos van a retornar acerca de la palabra reservada función, el nombre y la acción. Gracias.